Mira, Mozart, la exposición que has hecho y que yo, como te confié, la tenía para un segundo turno de comentarios referida a la importante por oportuna exposición que hizo en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio el presidente de la Asociación de Industria Campos de Moya, que no es por él tan solo, sino que es la visión ya de un grupo empresarial, de empresarios importantes, Claro. de una generación empresarial importante que él señor. representa. Y creo que es una visión moderna, no sesgada como se acostumbraba a hacer, sino práctica y pragmática acerca de la situación que está viviendo ahora mismo la economía dominicana. Yo creo que las circunstancias obligaron también a los sectores importantes, a los actores importantes de la sociedad dominicana a ver las cosas con más realismo. Así es. Y no sugerir acciones de presión indirecta para obtener beneficios coyunturales, no. La situación debe enfrentarse con... Por eso me parece aceptable, pragmática, la visión que se tiene de acerca de la reforma del Código Laboral. Es verdad. El Código Laboral hay que actualizarlo, lo dicen los dirigentes sindicales también, en la proporción en que no regrese conquistas ya laborales a una sociedad con un altísimo desempleo, confrontada con la realidad de que ya el modernismo de la industria, de las estructuras productivas que existe y que se está incorporando cada vez más a la producción, lo que hace es liberar puestos de trabajo, no es incorporar, es liberar. Entonces, en una situación así, en la que no se prevé un incremento de la mano de obra, en la que, oigan esto, el principal factor competitivo que tiene la economía dominicana para confrontarse con la región es el bajo salario. Oiga usted, nosotros somos atractivos para inversión extranjera e inversión local, porque cuando se compara el salario nuestro con la región cercana, el nuestro es el más bajo. Óigame, cuando usted está en una situación así, no se puede inventar. No se puede inventar. ¿Sabe cómo es que se compensa el bajo salario de la República Dominicana? Asómbrese, bueno, con los beneficios que tiene un trabajador, porque la otra es que aquí poca gente se mantiene el tiempo razonable en una empresa, cuando por razones puramente circunstanciales o coyunturales el empresario cree que debe salir de un empleado, sale de él, pero tiene que darle sus prestaciones. Exacto. Tiene que reconocerle el tiempo. Si pasó de 3 meses en nómina, hay que darle sus prestaciones. Entonces, eso que es lo que pretende o lo que ha planteado reformar el sector empresarial, no se va a poder. Porque es una forma de compensar el bajo salario y el desempleo en la República Dominicana. Ahora bien, el Código Laboral tiene atrasos que dificultan la gestión empresarial. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces eso hay que concertarlo con los trabajadores. Y oigan esta expresión también, a ver si ustedes, como nosotros, no están de acuerdo. Dice el señor Campos de Moya, en cuanto a la informalidad, la evasión y el contrabando, los industriales consideran que se debe promover una cultura de formalidad, de producción y consumo responsable y de cumplimiento de las leyes y obligaciones tributarias. Tributarias, interesante. Sí, claro. Apunta que ya no solo la evasión fiscal constituye una competencia desleal para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Nosotros, como la clase media, por ejemplo. Sino también el que no cumple con las normas de calidad de la producción. Oiga. Ese es otro elemento importante. Que es otro elemento importante. Un gran reconocimiento de una realidad. El que hace publicidad engañosa. También. O el que abusa de sus medios de manera ilícita para posicionar sus productos en el mercado. Óigame, esta fue una radiografía de la realidad del país. Con un gran componente de autocrítica importante. Con un gran componente de autocrítica. Yo creo que si marchamos por esa ruta vamos a encontrar salidas. Soluciones importantes. Todo eso, Pedro. Hace una semana el mismo Campos de Moya dijo, cambiando un discurso, que Punta Catalina está en la línea correcta.
para responder a la crisis energética. Que por ahí es la cosa. Y quisieron acabar, y lo acabaron. Le marcharon. Le marcharon. Pero es para que tú veas, Pedro, que eso que está promoviendo el gobierno, la administración del gobierno, en el sentido de esa alianza estratégica que le llaman unidad público-privada, alianza público-privada, está dando sus frutos, porque se abre un espacio donde esos sectores pueden aquilatar realmente si el proceso que sigue el país, si esas reformas que han lastimado intereses, es verdad, y ellos lo saben, ellos están conscientes, por eso en un principio tú veías discursos diferentes a ese. El discurso era de catástrofe y de que nos quieren aniquilar y que no nos quieren dejar avanzar y que el Estado quiere imponerse. Ese era el discurso desde hace un tiempo. Pero al ir acercándose, aproximándose y a ir viendo los resultados de esas reformas que se están dando en educación, en salud, al ver iniciativas como lo de en estos días, esos decretos para la competitividad, al ver esas declaratorias a favor de mejorar nuestra oferta exportadora, al ver los frutos de todo eso, ese sector privado, que yo insisto, ha usufructuado por demás los beneficios de ese aumento significativo que ha tenido el producto en el país, las riquezas nacionales, ellos han entendido, no, pero espérate, estamos en buena marcha, vamos a señalar en qué tenemos que enfatizar y cuáles son los retos que tenemos, Estado y nosotros, para poder seguir avanzando y darle sostenibilidad a este proceso de crecimiento con estabilidad. Entonces, por eso que apunta a esas falencias que todavía existen, del monopolio del transporte, de la carestía de la energía eléctrica, de elementos todavía en el sistema de la burocracia estatal que todavía tiene sus limitaciones, del problema migratorio que felizmente lo reconocen, que es un gravísimo problema para el país y para la estabilidad de la propia empresa. Óyeme, qué participación esa de ayer más. Mira, y debo completar el cuadro del señor Campos de Moya con una expresión que sale hoy resumida en uno de los matutinos del señor Pedro Brachi, el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Oigan esta apreciación para que ustedes vean que el empresario dominicano cada vez más se asienta en su realidad y comienza a ver las cosas con un criterio más amplio. Dice Pedro Brachi, si suben las tasas de interés, pudiera ser que se afecte el desempeño económico a mediano plazo. Sin embargo, el empresario consideró que las medidas del Banco Central, oye esto, Mozart, es positiva porque estábamos fuera de la meta de inflación. O sea, ¿qué quiere eso decir? Que nosotros que tenemos una meta de inflación de 4.5, no 4, de 4 a 4.5, de 4 a 4.5, ya estamos en 4.5 y pudiera llegar a 5. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Que se adelanta a esos eventos. Por supuesto. Para mantener la meta de inflación. Óigame, 4 es deseable para cualquier nación, nos explicaba Julio Ortega aquí el martes en la mañana. Sería razonable. El miércoles, perdón, ayer en la mañana aquí con nosotros. Es razonable un 4% y hasta un 4.5%, pero si tiene una tendencia a montarse en 5%, ya comienza a generar incertidumbre en el sistema de precios. Y eso hay que evitarlo. Pedro, y eso hay que evitarlo. ¿Quién está con nosotros aquí? Cuénteme. La doctora Cristina Aguiar. Experta. Encantadora, experta jurídica internacional y una de las personas con las cuales podemos tratar temas, inquietudes precisamente como la que plantea el migratorio. Porque ella sabe. Ella sabe de eso. Bueno, pues nada. Pero vamos a ir a una pausa y entonces volvemos ya todo el camino, después de esa pausa, todo el camino con la agradable doctora y talentosa Cristina Aguiar. Volvemos.
Bueno, para la entrevista con la doctora Cristina Aguiar, Sí. nos ha incorporado otro miembro del equipo, don Héctor Tineo. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. Cortina vino Lasco. Buen día, ¿cómo está usted? Mozart, Muy bien, hermano. Cristina, la doctora Hola. Cristina Aguiar. Miren, recibimos esta invitación de la Refinería Dominicana de Petróleo con ocasión de su 45 aniversario, 45 años, la Refinería Dominicana de Petróleo. Entonces, entonces está invitando a que un concierto. Esto es parte de Clásicos Dominicanos, Sí. que es un aporte de la Refinería Dominicana de Petróleo. En esta ocasión, con el 45 aniversario de la fundación de Refidonza, se va a presentar este concierto en el Teatro Nacional bajo la dirección del maestro Dante Cucurulo. De manera que... Pero hay mira lo que es un resumen de Claro, música. claro. Clásicos dominicanos. Clásicos. Sí. Es la Todos. invitación, que Clásicos son aportes de la Refinería Exacto. Dominicana de Petróleo, de manera que... Muchas gracias, Gracias por la para don invitación. Felucho Jiménez e Isaú Limienses, Sí, su eficientísima relacionadora pública. sí. amiga Un abrazo Y desde aquí. amiga nuestra. Miren, en el día de hoy hay efemérides que no se paran. Hoy fue el día del asesinato del dictador Ulises Heró, muerto en Moca. Los dictadores dominicanos, Cristina, eso es una cosa que hay que hacerla. Tú sabes que terminan siempre traicionados por los suyos. Por lo suyo. No son los adversarios ni los enemigos tradicionales, su sino círculo. dentro de la casa. Sí. Ulises Heró fue atacado en la casa de un amigo que él había ido a Moca. ¿Sabes? Que Lili estaba en un programa, se había devaluado la moneda, una situación de desconfianza nacional, y él había comenzado a quemar papeletas. Había quemado papeletas en Sánchez, de Sánchez pasó a La Vega, ya quemó papeletas también, y se traslada a Moca para quemar papeletas en Moca, y de Moca iría a Santiago. Bueno, pues en Moca fue asesinado el 26 de julio de 1899. Una nota curiosa es que fue localizado luego cuando se hace la revisión del cuerpo, cuando una persona muere en forma violenta, se revisa lo que llevaba y le encontraron a Ulises Heró un papelito de una dama que dicen que él tenía una relación en el pueblo, y la dama le mandó un papelito con una persona. Entonces cuando le dio el papelito, él se introdujo ahí. No lo leyó. Y el papelito lo que decía: cuídate de Mon, de Horacio, que están diciendo que hay un plan para matarte. Él Ahí no le hizo está. caso. Oye, y ahí cuando le terminó. llega, le llega. Pero lo de No Lili lo es leyó. interesante porque el político hasta ese momento es el político de más realizaciones físicas, o sea, obras de infraestructuras. Sí. Recuerda que Lili construye el tren del Cibao tren. Central. Sí. Imagínense lo que es enlazar Sánchez y colocárselo en Santiago, San Francisco. Sí. Fue extraordinario. Sin embargo, el primer puente sobre el río Sama fue de una realización de Lili, pero fíjense cómo en un régimen dictatorial, Energía. claro, El primer bombillo. el El primer- primer 1895 le tocó inaugurar el servicio eléctrico. El Servicio Pero Eléctrico fíjate, Nacional. fíjense cómo todo eso se borra con un régimen dictatorial. Sí. La gente no habla de las realizaciones de Lili, sino de Tres sus cosas actos. importantes, Sí, modernas. sí, sí. De su Así condición es. de dictador. Eso debe servir de lección. Y lo otro es lo que pasó tras la muerte de Lili. Mira, lo dejaron solo el cuerpo en Moca, todo el mundo se mandó. Le dejaron el cuerpo abandonado. De ahí es que viene la hazaña de Perico Pepín en Santiago, Sí. que Perico Pepín sale con un grupo de hombres y dicen, no, que no se puede entrar, vamos. Entonces cuando Perico entraron a tiro y le dejaron el limpio, tomaron su cadáver y lo llevaron a Santiago. Y otra nota también para políticos es que Juan Antonio Alí, que había dicho, el que escribió también, que Lili era como una estrella, mira, una estrella que se elevaba hasta lo último del firmamento. Es el mismo que dice que cuando llevan a Lili a la iglesia Santana de Santiago, que están velando el cuerpo, dice Juan Antonio Alí, lo escribió, dice que hasta la Virgencita decía, sáquenme ese diablo de aquí. O sea, que no lo querían ahí. Para que El vean mismo todo que lo esto. había elevado al Y firmamento. lo más dramático, Sí, señores, sí. que comenzaron los que tenían negocio con Lili a robarse todo, a borrar huellas, a crear y deudas. mucha gente. También se hicieron Y actos mucha de gente que deudas se- que Lili sí, debía para sí, cobrarla señor, claro. ya el hombre muerto. Bueno, Sí. Eso es una historia Es una historia interesante. interesante. La gente que participa en política debe leer. muy bien.
Pues vámonos ahora con la doctora. Doña Cristina, buenos días. Buenos días. Embajadora, porque hay que recordar que esta dama ha sido embajadora permanente de Naciones Unidas y ha estado en los grandes círculos mundiales que analizan las relaciones entre naciones, el movimiento migratorio en especial, y de cómo las fronteras de cada nación, de cada pueblo, tiene que ser parte de su propia idiosincrasia, de su defensa nacional. En estos tiempos ha tomado ya cuerpo la visión de que, por más que insistamos en un desarrollo económico, social e institucional, y en el propósito de salir del atraso y pasar a ser una nación del primer mundo, eso estará siempre contenido por el hecho de que tenemos un vecino que es una nación frustrada, un pueblo que no tiene firmamento visible y que va a dejarse atraer por el panal, donde hay riqueza, donde hay instituciones, donde hay alguna garantía de seguridad, de sobrevivencia, y que por tanto nosotros, hasta que no se le presente una solución a ese problema, no vamos a salir del atraso. ¿Usted cree que esa visión es cierta, se soporta? Bueno, cuando uno mira del otro lado de la frontera y los acontecimientos recientes de hace 15 días nos dan razón de que ellos no han podido solucionar una serie de problemas básicos y fundamentales. El primero es que no han podido constituirse en nación. Y la nación es el soporte del Estado. Así es. O sea, si no hay nación, o sea, el Estado no tiene por qué existir, porque el Estado es la construcción jurídica que le permite a la nación ser una sociedad política y expresarse. Haití, por los avatares de la historia, no se ha podido constituir en nación. Entonces, el Estado, ¿qué le ha pasado al Estado? ¿Y qué es Haití? El Estado también es muy débil. Si no es nación, ¿qué es? Bueno, los sociólogos tendrían ahí que pronunciarse sobre qué es Haití si no se ha podido constituir en nación. Vamos a remontarnos al 1 de enero del 1804, cuando ellos declaran su independencia. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? No lo digo yo, lo dice Dante Bellegarde, un intelectual y ex diplomático haitiano que escribe un libro que se llama justamente La Nación Haitiana. Y Dante Bellegarde dice, bueno, el 1 de enero de 1804 se encuentran grupos étnicos diversos que eran esclavos de los franceses, trabajan en las plantaciones y que el único anhelo que tenían era liberarse del yugo de la esclavitud que representaban los blancos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera hablaban la misma lengua. Estaban reunidos por el azar de la historia, esa lucha por la libertad, pero no tenían ningún proyecto común. Y esa falta de proyecto común, que no iba más allá de liberarse del yugo de la esclavitud y de sacar a los blancos, ¿verdad?, de lo que fue la colonia de Saint-Domingue, después de ese objetivo común no había más nada. Y la historia lo fue demostrando. ¿Cómo termina el gran padre de la independencia, ¿no?, y de la lucha por la libertad, Jean-Jacques Dessalines? ¿Cómo termina? Despedazado. Y la loca del pueblo recoge los pedazos para enterrarlos. Sí. Entonces quiere decir que lo que siguió a la expulsión de los blancos, a la matanza, a la masacre, etcétera, no fue más bonito. No. Porque lo que se operó fue finalmente una transmutación. Yo cambio el amo blanco, pero yo me doy amos negros que son tan despiadados como los blancos. La prueba es cómo termina asesinado Jean-Jacques Dessalines. Sí. Y después lo que sigue de ahí, la instalación de estos dos reinos, uno en el norte, otro en el sur, los ensayos de imperio, y etcétera, nos muestran que ellos no sabían verdaderamente hacia dónde iban. Porque la república es una cosa, era una construcción filosófica de la Revolución Francesa, con sus consecuencias de ciudadanía, derechos, etcétera, pero ellos no lo viven. Y los gobernantes que tienen lo viven todavía menos, porque lo que tenían eran
aspiraciones de poder absoluto. Poder absoluto. Porque un imperio y una monarquía, ¿qué son? Son la expresión del absolutismo Sí. alrededor de la persona de un individuo que es el soberano y que es el que va a encarnar finalmente una forma de Estado. Entonces, ellos, de ahí sale el conuquismo, porque comenzaron a dividir la tierra en parcelitas para que la gente la trabajara. El individualismo. Un cierto individualismo Sí. que no permite que finalmente esa noción de ¿Qué es lo que se nación, necesita para ser una nación? que, bueno, se necesita. Primero, en orden de Sí. importancia. En orden de importancia, lo primero que se necesita para construir una nación es una cultura común. 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 Una cultura común. La única cultura común que ellos tenían y que heredaron era el vudú. ¿Por qué? Porque en el momento incluso de salir para declarar la independencia con las masacres, etcétera, se celebraban esas ceremonias vudú, invocando a sus dioses ancestrales, etcétera. Ellos son básicamente animistas. Entonces, esa era la única cultura común. Después, bueno, vino la lengua, ¿no? El creol, porque había un cierto rechazo hacia la lengua del amo blanco, que era el francés. Pero el creol introduce muchísimas palabras del francés, además de las lenguas vernáculas africanas. Pero entonces las lenguas vernáculas africanas son diversas y son muy distintas. Sí. Entonces, tampoco, como que no se creó sobre la base de esa cultura que trae el vudú, no se creó el sentimiento colectivo de que debemos vivir juntos aquí y construir. ¿Por qué? Porque los cánticos del vudú los devuelven al Benín y a sus patrias ancestrales. Entonces, eso no es un elemento que sea un elemento cohesionante para decir, bueno, estamos aquí. Ellos incluso en los cantos del vudú hablan de que esa es una tierra de paso. Y desde entonces no Porque hay que volver, Sí. que hay que volver para las desde entonces patrias no han podido ancestrales. constituir una cultura común. Entonces no han podido verdaderamente Primer paso, ¿no? constituir Primer paso, una cultura ¿Qué común. otra cosa sigue? Bueno, yo hablé de la lengua, el tema de Una la gran relig- barrera. hay mucha, entonces el tema de la religión también, porque muchos se convirtieron al cristianismo, otros, pero aún los católicos en Haití practican vudú en su casa. Vudú, sí. Ah, caray. Entonces esa dualidad yo creo que tampoco ha No sido un ayuda. elemento que les permita, como bueno, esto es lo que va. Porque en el caso de la República Dominicana, la construcción de la identidad nacional, porque hay el problema de que la nación se fundamenta también en una identidad nacional común. Y ellos, ¿cuál es su identidad nacional común? Cuando hay una parte de la sociedad que dicen que ellos son los haitianos, que es la élite, y los otros son africanos. 6 familias, 7 Así familias. dice. Así dicen. Así dicen. Esa es la forma en que ellos se expresan. Sí. Ah, Sí. Yo soy Los así. haitianos son ellos, Así la es, élite, la los élite. descendientes teóricamente de la independencia, la Sí, aristocracia sí. negra, y los otros son africanos. Africanos, Así así dice. es. Así es Ellos como son los así primeros es como en ellos se decir- expresan. Así se expresan. Así es como ellos se expresan. Entonces, si hay esa dicotomía, entonces, ¿cómo puede constituirse una identidad nacional común? No hay una Que no idea. es el caso de la República Dominicana. En el caso de la República, los criollos dominicanos, bastante temprano, tuvieron esa noción de identidad nacional que tenían que defender cuando justamente los franceses habían tomado posesión de la isla, cuando Juan Sánchez Ramírez La reconquista. vence. ¿Para qué? Pero defendiendo una identidad nacional. Ellos no querían hablar francés, ni se sentían franceses. Entonces, ya el criollo de esta parte de la isla tenía un sentimiento y una concepción de lo que era su identidad. Cristina, pero hay una situación que siempre me ha llamado la atención. Lo que le pasó a Haití durante la ocupación francesa. No construyeron no hicieron el ejercicio de construir una nación. Fíjate con lo que refiere de España, República Dominicana, por ejemplo. ¿Qué hicieron los españoles? Lo primero fue, vamos a hacer una lengua nacional, español, que esa es la lengua. Exacto.
una religión, la católica. Así es. Sí. Fíjate que por mucho tiempo se planteaba, todavía cuando ustedes estaban en la escuela secundaria, tu generación, se planteaba que la cultura dominicana se sustentaba en la cultura hispánica, que ese era uno de los soportes. Y fíjate que cuando se da la guerra de la restauración, los restauradores que dicen, cuando vencen, cuando ganan la guerra en Santiago, dicen, nosotros lo que hicimos esta guerra, nosotros lo que queremos es una nación independiente y por eso hemos llegado hasta aquí. Pero España, y la reivindican como su madre, como la madre patria de España. Claro, porque legó Pero la, eso fue un legó la trabajo que lengua, hicieron la los colonizadores. religión. Hay Sí. un legado que no Sí, se puede sí, negar. claro. La lengua, la religión, ¿de dónde la recibimos? Sí. La recibimos de España. Y Sí, ese fenómeno sí. es común a toda América Latina. Es común a toda A América. toda América Sí. Latina. Realmente que esos son, yo creo, los únicos dos factores Sí. o básicos, ¿no? Comunes que tiene toda América Latina, porque tampoco no podemos hablar de una cultura latinoamericana. Cada país latinoamericano tiene sus particularidades. Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en realidad el único fenómeno que creó un shock que podía ser unificador fue la conquista. Sí. Después nosotros no hemos tenido guerras comunes, como en Europa. Sí. Y entonces eso quizás no ha favorecido la emergencia de una cultura latinoamericana única, sino que cada país tiene sus particularidades. Y además el fenómeno que llevó a las colonias americanas a independizarse de España, los criollos fueron factores puramente económicos. No querían tributarle al rey. El rey de España hizo una reforma fiscal donde entonces las colonias iban a tener que tributar muy fuertemente y los criollos dijeron simplemente, pero vamos a dejar este lastre y vamos nosotros entonces a construir. Ya ellos tenían una idea de quiénes eran, pero en realidad por eso es que las independencias americanas en cierta forma traicionan al hombre aborigen, al autóctono, ¿no? Sí, a los sí. indígenas, porque lo que hacen es reconducir el orden colonial, pero Claro. ellos son los que están al frente, los criollos están al frente. Por eso la encomienda no es abolida inmediatamente, siguen estando los hombres pegados a la tierra y se traspasan con la tierra como lo instituyeron las encomiendas en el momento de Y la la conquista y de esclavitud la se colonia. queda por muchísimo Y se queda, tiempo. y se queda esta noción de que el indígena es un ser inferior. Sí. Y en los países donde hay grandes poblaciones indígenas, sabemos las dificultades que ellos han tenido para imponerse socialmente. Bueno, vimos que lo que pasó en Bolivia con la ascensión de Evo Morales al poder fue una verdadera revolución. Habían en subciudadanos todo- en todavía. todo el sentido de la palabra. Sos ciudadano sí, sí. todavía. Exacto. La reivindicación de las lenguas indígenas. Eso ha sido también un trabajo, pero de fondo y de largo plazo, que Naciones Unidas tuvo que declarar el año de las poblaciones indígenas, eso porque no eran considerados socialmente para nada. El premio Nobel a Rigoberta Menchú también avanzó Cristina, mucho. Hay una cosa, precisado este punto, porque si alguien nos puede más o menos orientar acerca de cuál sería el destino de esa agrupación, que son todas esas nacionalidades africanas que están ubicadas en Haití. Es usted, en razón de la experiencia que ha acumulado en Naciones Unidas. ¿Qué cree usted que pudiera entonces conformarse como proyecto internacional, salido probablemente de las propias Naciones Unidas, para hacer que esos agrupamientos que hay ahí y que conforman, o como quiera que sea, un pueblo, Un pueblo. un pueblo, aunque no una nación, tenga algún destino predecible en el presente y futuro? ¿Qué cosa concreta debe hacerse? Sí, primero hay que, ¿verdad?, recordar que el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional general, tiene muchas dificultades. No ha podido integrar la noción de que los estados desaparecen. Los estados desaparecen. Y Un Estado está un supuesto. estado puede desaparecer. Bueno, de hecho, con las grandes guerras hubo imperios que desaparecieron. Se van las instituciones. Se fueron las instituciones, Claro. se crearon fenómenos de apatridia,
¿Por qué? Porque no había un Estado que protegiera y diera su nacionalidad y que materializara ese vínculo de lealtad que representa y de arraigo que representa la nacionalidad. Pero fuera de conflagraciones bélicas de esa magnitud, como fueron las dos primeras guerras, el Estado también puede desaparecer. Tenemos una serie de casos en contemporáneos que debieron de haber alertado, sobre todo a los grandes pensadores y analistas internacionales sobre este tema, de que hay estados que desaparecen y que hay que buscar una solución, porque tú tienes exactamente lo que se acaba de decir, un pueblo, tienes un territorio y que hay que armonizar eso y ver cómo se va a administrar. Somalia, el fenómeno de la piratería somalí, que estuvo azotando en las costas del África mucho tiempo, eso fue una dificultad inmensa. Y tenemos el problema de Haití al lado de nosotros. Yo estuve conversando de ese tema con el profesor Pedro Sotolongo. Ustedes saben que él tiene una maestría sobre ciencias de la complejidad en el Instituto Global. Y justamente el pensamiento de la complejidad te lleva a admitir que como toda entidad y todo aquello que tiene vida, pues nace, se desarrolla y muere. Y él me dijo, Cristina, tú deberías escribir sobre ese tema aplicado al tema de la vida de los estados, a ver si la teoría general del derecho internacional absorbe el hecho de que un estado puede morirse y que entonces hay que buscar la estructura y que hay que buscar otro tipo de organización ¿para qué? Para administrar ese territorio y esa población. Pero cierto es que el derecho internacional no contempla la muerte de los estados. Entonces, bueno, tenemos estos casos que seguimos haciéndolo vivir de manera ficticia, como es el caso haitiano, o el caso de Somalia también. Le guardamos un asiento en Naciones Unidas, porque mientras estén sentados en la Asamblea General, tienen vida. Existen, pueden votar, etcétera. Pero los elementos constitutivos del Estado, en el derecho internacional mismo, no están presentes. No están presentes. Uno de los elementos que es fundamental para la existencia jurídica del Estado es el gobierno efectivo. El gobierno efectivo quiere decir que tiene control sobre su territorio y ejerce competencias personales sobre los habitantes del territorio y además está dotado de soberanía. Entonces, si tú no tienes un control efectivo de tu territorio, si tú no tienes cómo ejercer la competencia personal porque no tienes Estado civil, ¿tú eres un gobierno efectivo? A mí me sorprendió, cuando dices eso, la gente no se lo puede imaginar hasta dónde es cierto. A mí me sorprendió que la semana pasada saliera a relucir que el principal puerto de Puerto Príncipe, puerto donde se recibe la mayor cantidad de mercancías, es de cabotaje, es privado. Entonces, ellos pagan al Estado una proporción de lo que ganan en la operación. Y es una tradición. Recuerda que aquí cuando... Eso es sorprendente. Sí, recuerda que aquí cuando no existía el libre comercio, y no hay facilidades para adquirir un vehículo, por ejemplo, en Haití, lo que operaban el control, hasta con $100 dominicanos que sacan vehículos y lo traían para acá. Pero mira, Cristina, yo quiero, muy bien, oye, muy buena exposición. Indispensable para poder siempre, para conocer ese pasado, para ver y poder interpretar el presente, ¿verdad? Dentro de este presente hay una situación, un movimiento que es creciente, que es el movimiento migratorio. Es una preocupación un fenómeno que está afectando grandes naciones y pequeñas naciones como la nuestra. Nos está afectando a todos. Pero hay una respuesta que da, una forma de respuesta que da una nación tan poderosa como los Estados Unidos frente a su situación, con una administración que tiene una visión diferente a la pasada, la de Trump con la de los Clinton, por ejemplo, y la de Obama. Completamente diferente. Pero tú tienes por aquí, por ejemplo, cómo comienzan a cambiar la visión de líderes empresariales como el de la Asociación de Industria, que reconoce hoy, dice que es una daga, dice que es una daga que está desangrando. O sea, es un cambio. Aquí hay gente que tiene 20 años. Parece que la amenaza que parecía incipiente
incluso sobre el propio capital, Pero claro. sobre el parece que se decidieron a leer a George Borjas. Entonces yo quiero, finalmente, yo quiero ese que gran me, profesor de yo Harvard, quiero que me nosotros diga, trajimos y yo nos quiero lo que tú me boicotearon. interpretes cómo tú ves en este momento esa situación migratoria y la capacidad de respuesta de naciones como Estados Unidos, Europa y la República Pero Dominicana. vimos lo que causó en Europa, la crisis del acuario, Ajá. que Francia dijo, no quiero un inmigrante más, sobre todo de los ilegales, de los que llegan en las pateras, en los botes. Sí. Eso creó una situación muy tensa Sí. de política exterior con Italia. Porque Italia había decidido, bueno, no, porque debemos recibirlos, etcétera, que no los podemos devolver. Y también la dificultad en España. En España, sí. Eso ha llevado toda la Unión Europea a replantearse de nuevo el tema migratorio. Porque países como Hungría no quieren un inmigrante más. Hungría está con un pleito casado Sí. con la Unión Europea por el tema de los Y el migrantes. miembro. Sí, porque es que lo coloca. Claro. Sí. Lo coloca. Construyeron un muro, ¿eh? Sí. Construyeron un muro en la frontera con Serbia para Sí. que justamente todos estos inmigrantes no pasen. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad en París, en el primer año, yo tenía un profesor que era una estrella, era además un héroe de guerra, le faltaba un brazo de la guerra de Indochina, le faltaba un brazo, pero un hombre con mucha visión, era un hombre de izquierda. Y yo recuerdo que él había dicho en ese momento, estamos hablando del principio de los años 70, Sí. que se iba a ver en Europa eso que estamos viendo ahora, esta crisis migratoria, hordas que venían del sur hacia el norte, como resultado de ¿qué? Todos los lastres y las secuelas del colonialismo, que no supieron construir en esos países que formaron parte de su imperio colonial estructuras, Sí. primero de instituciones, de una sociedad civil, ¿verdad? Que sirviera de masa crítica y de contrapeso, sino que dejaron modelos totalmente obsoletos de sueto, a veces un partido único, etcétera, y caudillismo. Sí. Y que como resultado de eso, vamos a ver hordas. Y eso es lo que se está a principios del 70, ¿qué estamos viviendo ahora? Sí, 40 años después. Es exactamente eso. El problema no es que ellos, todo ser humano quiere una vida mejor. Claro. El problema es que no encuentran. ¿Cuál es el motivo de la emigración? Es que tú no encuentras a donde tú vives, cómo satisfacer tus necesidades básicas y esa aspiración tan justa que es de tener una vida mejor, de vivir dignamente, de un futuro para tus hijos. Eso es lo que impulsa a la gente a la migración. eso De ahí la parece importancia, tan perdón, lógico Pedro, lo que- de ahí la importancia que ustedes en esta subara han sido muy coherentes, hay que resaltar esto, la Sí. doctora Guiar. Cuando planteaban, señores, qué importancia es regularizar la inmigración. Pero claro. ¿Qué importancia? Ya hemos llegado a ese punto que gente que lo veía, que eso es indiferente, ahora plantea. Ahora lo está planteando, Lo claro. está planteando. Que los dirigentes empresariales se hayan dado cuenta cuando hay gente que estaba hablando de eso de hace 25 años y años. los tildaron de extremistas, locos, Eso era que, así, ¿eh? que Sí, estaban sí, obsesionados. sí. Señores, ustedes saben de quién yo estoy hablando. Que era la campaña política. Sin tenerlo para- que mencionar. sí. Y que ahora estos que decían eso tengan que decirse, es que la cosa es grave. Es Nosotros grave. trajimos aquí a George Borjas, que es el economista que a nivel mundial maneja mejor el tema, economía, migración, tiene una cátedra en Harvard, un hombre extraordinario. Nosotros lo trajimos. No boicotearon la manifestación, la conferencia que ese señor dio, o sea, lo cual es una cosa vergonzosa. Porque cuando usted trae un académico de ese nivel, puede. usted no puede bloquear. Señores, deje el libre flujo de las ideas o entonces no estamos en un Claro. sistema democrático. Exacto. Y ese señor lo dijo muy claro, hablando del tema de las migraciones, diciendo, bueno, cuando hay una migración irregular, eso beneficia ciertos bolsillos. Cierto bolsillo. Y así Cierto es. bolsillo, lo dijo muy claro. Sí, sí, Dijo, no. eso beneficia ciertos bolsillos, pero no es verdad que la migración irregular crea un flujo de riqueza para todo el mundo. No, eso no es verdad. Falso de toda falsedad, eso es una falacia. Todo lo contrario. Porque no Nada más, pensaron. concluyendo, mire, Perdón, don Pedro. lo que nos queda pendiente, porque nos quedan unos 2 minutos, lo que nos queda entonces como respuesta razonable a la presente situación y para garantizar que podamos alcanzar un estadio de desarrollo aún más elevado, los dominicanos, será
tirar un muro es lo que la comunidad internacional le encuentra una solución a la problemática haitiana. Bueno, yo soy un poco pro Hungría en ese sentido, ¿no? Señor, es que es normal que un gobernante, un líder diga, espérate, aquí primero hay que atender las necesidades de lo de aquí. Él dijo Hungría para los húngaros. Bueno, nosotros no podemos completamente obviar de que tenemos una serie de extranjeros en este territorio que están bajo la jurisdicción del Estado Dominicano y que hay que atenderle una serie de necesidades, pero tampoco no podemos darle prioridad al que simplemente viene porque cruza una frontera en chancleta, porque una frontera terrestre. No alcanzamos para tanto. Porque no alcanzamos para tanto. Así Es es. una cuestión de supervivencia. Que quizá el muro sea la respuesta, tiene un efecto disuasivo. Y que nosotros tenemos que regular las inmigraciones, eso es algo que no se puede seguir postergando. Eso es número 1A en la agenda. Fíjate, yo pienso en República Dominicana. Aquí se están haciendo unos esfuerzos. Que si tú tomas el histórico, lo que ha estado pasando, lo que está pasando, por ejemplo, educación. Fíjate cuál es una meta dominicana hoy. Que la tanda extendida, por ejemplo, sea universal, que que esa sea la estampa de la educación dominicana. Tiene un sistema de salud que se plantea ser inclusivo, que siempre sea inclusivo, y responde a unas informaciones dominicanas. ¿Qué importancia tiene la regularización? Que tú tienes esa persona registrada, el número. Claro. Y tú sabes qué tiene que hacer en tu sistema de salud, qué tiene que hacer en tu sistema de educación. Porque en el momento que los extranjeros están aquí, el Estado ya compromete la responsabilidad que tiene que garantizarle derechos. Pero claro que sí. Sí. A partir del momento que están en tu territorio, bajo tu jurisdicción, tienes que garantizarle Sí, claro, derechos. sí. Esos son los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero Cristina, O sea, estamos no- avanzando no porque estamos inventando. esas iniciativas de monitorear la frontera, de colocar Sí, tecnología, aumentar el número de Claro, pero guardias. eso es un Pero- salto cuántico que hemos dado. Exacto, ¿Verdad? claro. En ese exactamente. sentido. Sí. Y ahora con el paso dado por el nivel de conciencia del Sí. empresariado. No, ya eso es. Ya eso estamos avanzando. Ya No, eso Saraí, es fundamental. Exacto. Ya No, eso es Saraí está el fundamental. gran problema. Porque ellos son los que mueven los Sí. cuartos en este país, ¿verdad? Los que emplean, los que emplean. Pero lo dijo Kofi Annan, que finalmente las corporaciones son los mayores creadores de bienestar en el mundo por la riqueza que generan. Así es. Entonces, si los creadores de Miren. riqueza ya están conscientes Miren. de que ese desorden migratorio no ¿Ven puede ustedes persistir. por qué es frecuente, necesaria y frecuente la la presencia presencia de la doctora Cristina Yo soy vecina. Aguiar? Sí. Yo soy Sí, vecina. vecina. Porque es nuestra vecina además. Nos Sí. pone el Y día, eso no puede. Pedro. Lo que has dicho hoy, Cristina, es clarificador acerca de por qué el pueblo haitiano es solo un pueblo y no una nación. No, así es. Así es. Y de que además la comunidad internacional no le tiene respuesta a problemáticas como esa. Que la busque. Mientras tanto, vamos a ponerle el burrillo, ¿no? Muchas gracias, dama. Gracias, Gracias. Y Cristina. gracias a ustedes también por su atención. Nosotros volvemos mañana, Sí. Dios mediante. Sí, claro.